Estamos en nuestra radio comunitaria FM Poriajú junto a un compañero que nos viene a visitar desde Colombia, más precisamente desde Medellín. Él es Elkin Ospina, profesor e historiador de esa ciudad colombiana que está de paseo por la Argentina, y queremos aprovechar para charlar con él, para que nos traiga un poco unos comentarios sobre las realidades que se están viviendo en el hermano país de Colombia. También, sobre todo, porque él estuvo trabajando muy fuertemente en lo que fue el proceso de la paz vinculado a la educación. Así que, antes que nada, Elkin, gracias por esta visita a nuestra radio comunitaria y bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Pues esperamos compartir un poco sobre esto que pasa en Colombia ahora con el tema de la paz y lo que algunos pueden llamar el posconflicto o el posacuerdo. Estamos también aquí con otros integrantes de Poriajú, con Seba Vera, Enzo Di Crosta, Sofía Fernández, Francisco Matiucci, Marcela Variaciani y un amigo también que nos está visitando desde Estados Unidos, Bedi. Así que bienvenidos también, y vamos a charlar entre todos con Elkin. Elkin, contanos un poco qué pasó después del plebiscito, si te parece arrancar desde ahí. Finalmente, en octubre del año pasado, de 2016, hubo un plebiscito donde la ciudadanía tenía que elegir por el sí o el no a la paz. Ganó el no por una muy poca diferencia, pero contanos cómo fueron esos días, que algo ya estuvimos charlando en aquel momento, pero qué pasó después también. Bueno, la paz aparecía para muchos sectores en Colombia como una esperanza después de tantos años de confrontación, de guerra. La mayoría de los colombianos hemos nacido y hemos vivido en una sociedad que no hemos conocido, por lo menos, la paz. Y ha sido una aspiración que es 30 años se ha intentado hacer negociaciones. Aparece esta posibilidad ahora mucho más real, con unas condiciones mucho más adecuadas, pero efectivamente la extrema derecha, sin tapujos, se visibilizó demasiado, aprovechó todos los medios a su alcance. Ellos mismos lo decían en una entrevista, que querían hacer salir la gente a votar por el no con rabia, con miedos, y justamente por el estrecho margen ellos ganan. Inicialmente eso aparece como un baldado de agua fría para los sectores que estábamos impulsando la paz, que estábamos trabajando por la negociación, pero creo que también se vio una cosa interesante. Es que había fuertes enemigos del proceso de paz y empezamos a verlos ahí. Mientras que si simplemente hubiera pasado el plebiscito, hubiera ganado el sí, y esos sectores hubieran quedado ahí sin visibilizarse, no nos hubiéramos dado cuenta que la extrema derecha tenía tantos intereses en que la paz no se negociara. Porque justamente entre los acuerdos de paz está la democratización del país, está la posibilidad de que nuevos sectores políticos puedan acceder a participar democráticamente, pero también está la posibilidad de que las tierras, que ha sido un elemento importante que genera conflicto, sean mejor redistribuidas. Y eso pues al mismo tiempo nos hizo pensar, bueno, hay que trabajar en un escenario donde la paz tiene fuertes enemigos. Creo que el premio Nobel que se le da al presidente en alguna medida realza el ánimo, porque eso significa una cosa interesante, y es que en la comunidad internacional hay un fuerte apoyo por el proceso de paz en Colombia. Cuando uno leía lo que decían en Estocolmo sobre el premio que se entregaba, era decirle, estamos apoyando no a un presidente, estamos apoyando un proceso y a un pueblo que merece por lo menos pasar esta página de la guerra. Algo que se dio también tuvo que ver con que estas zonas más afectadas, la población más afectada de Colombia por la guerra, hacia donde incluso mucha gente es desplazada hacia las grandes ciudades como Bogotá o Medellín, esas zonas más afectadas son las que más votaron por el sí a la paz. Sí, es una lástima, pero algunos dicen que dejamos las víctimas solas. Donde había gran población de víctimas, los más afectados salieron a apoyar masivamente este proceso. Los que ven la guerra por televisión, que la ven desde sus oficinas, sentados en los muebles de sus casas, se fueron en contra del proceso. Porque para ellos la guerra es una cosa televisiva.
no es la realidad cotidiana, donde la vida está en peligro, donde la integridad permanentemente es amenazada. Ellos desde sus casas ven la guerra y por eso les parecía que no valía la pena apoyar ese proceso, porque siempre lo vendieron con un miedo de que tras de ese proceso íbamos a ser como Venezuela. Y así sacaron la gente, si apoyan el sí, vamos a ser como Venezuela. Y con ese discurso permanente, una y otra vez, por todos los medios a su alcance, lograron calar en algún sector de la población que finalmente votó por el no. Algo que la derecha, aquí los compañeros de Argentina, también utiliza acá en Argentina. En las elecciones se ha utilizado también ese tema. En los que trabajamos un poco el campo de la historia, como hace 100 años cuando se dio la Primera Guerra Mundial, es crear desconfianza en la ciudadanía, que la gente salga con miedo. Y al fin de cuentas, cuando el miedo es terrible e intenso, la gente termina apoyando estas propuestas extremistas, estos salvadores que nos aparecen. Eso suele ocurrir en la política. No, yo primero me parece no alcanzo a entender una contradicción que hay. Si se votó por el no, ¿por qué la guerrilla se desarma y aparece este proceso que aparentemente es un proceso de paz? ¿Cómo se puede explicar eso? Sí, llevar a un plebiscito el acuerdo fue una idea del presidente. Sí. Es una idea por demás que puede ser un poco errónea en términos de que la Constitución le da al presidente la tarea de trabajar por la paz. Es decir, eso no hay que consultarlo. Yo no tendría que consultar a una población si necesitamos respetar la vida de la población. Eso hace parte de los derechos que tiene la ciudadanía y los deberes del gobernante. Pero él, buscando un poco de legitimidad, decidió someter el proceso al plebiscito. El plebiscito se pierde, pero da la posibilidad es que por la vía del Congreso esos acuerdos se legitimen. Y eso fue lo que pasó. En el Congreso los acuerdos empezaron a reglamentarse y desde ahí fue que se legalizó todo ese proceso. Justamente la entrega de armas es porque parte del acuerdo es que las FARC serán movimiento político solo una vez dejen las armas, porque quedaría un poco contradictorio que se es movimiento político y a la vez se tienen armas. Sería contradictorio que justamente que se dice que su arma es la palabra y el escenario va a ser el escenario político. Parte del acuerdo dice no más, nunca más, la mezcla de política y armas, se dejan las armas. La opción que tienen las FARC es dejar las armas para ahora sí dar paso a la conformación del partido político que todavía no sabemos cómo se va a llamar. Se dice que ellos tienen derecho a ir con 10 representantes, 10 congresistas, 5 senadores, 5 representantes a la Cámara. Esos son los puestos que ellos tienen. Pero también es la opción que vayan a la presidencia. Ellos parece que de entrada no van a ir a la presidencia y me parece una buena opción en términos de que dicen que van a apoyar un sector que esté de acuerdo con la paz. No, para completar esto, perdóname. Está bien. La idea es esto. ¿El plebiscito fue una decisión unilateral del gobierno o la FARC le dio el ok también? Dentro de la negociación las FARC siempre se opuso, pero justamente una negociación es eso, que llegan una serie de situaciones y entre ellos se acuerda. Las FARC nunca estuvieron de acuerdo, pero finalmente, además hay unos países garantes y en ese ires y venires de las discusiones quedaron del que el plebiscito sí se iba a hacer. Sí, yo por ahí quería preguntar que en ese marco cómo están encarando la tarea educativa. Sí, desde 2014 se hace una ley en Colombia que se llama Cátedra de la Paz y en 2015 se reglamenta. Esa ley lo que dice es que escuelas, colegios y universidades deben tener una propuesta de trabajar por la paz en el país. Algo que puede entenderse como una educación que nos ayude a entender lo que va a ser el posconflicto o el posacuerdo. Es decir, los grupos armados dejan de ser unos grupos militares para ser simplemente grupos políticos, de políticos militares a grupos políticos. Pero también la sociedad tiene que prepararse para el perdón, para la reconciliación, para visibilizarse muy especialmente las víctimas, para que no aparezcan, como suele ocurrir en la sociedad colombiana, que las víctimas aparecen como pobres, desvalidos, que hay que ir a asistir en alguna medida con benevolencia.
Las víctimas tienen que aparecer es como ciudadanos plenos a los cuales hay que reconocerles sus derechos, muy especialmente verdad, justicia y reparación, que lo contempla el acuerdo. En esa medida, entonces, las víctimas es como se visibilizan en la sociedad colombiana, y a eso queremos apostarle desde la educación. Y cómo se trabaja en lo cotidiano, en las aulas, con niños, adolescentes, qué temas se tratan o se hacen ejercicios, cómo es lo práctico de eso. No, este proceso de educación para la paz realmente apenas empieza en el país. Desde la Secretaría de Educación de Medellín, con un equipo de compañeros docentes, convocamos a docentes de la ciudad justamente a pensar qué era eso de la educación para la paz. Y nos dimos cuenta que la ley trae unos elementos que los docentes ya veníamos realizando, que tenía que ver con derechos humanos, educación para la ciudadanía, pero encontramos unos elementos que fuertemente podíamos trabajar, que no veníamos realizando y que aparentemente los genera el conflicto y que era necesario. Uno, trabajar por los derechos humanos, que era reafirmar esos derechos. Lo segundo, trabajar por la memoria. Ese campo de la memoria no se venía trabajando en Colombia, lo estamos proponiendo desde este proceso que hicimos con los docentes. Y lo otro, trabajar todo el tema de la justicia. Y esos tres elementos son los que hemos querido incorporar, que desde las aulas es posible con los estudiantes trabajar por la memoria. En los barrios de nuestras ciudades hay cientos de poblaciones desplazadas, hay que recuperar esas voces de esos desplazados, cómo construir, reconstruir eso que pasó, no para poner el relato macabro de la guerra, sino para darle un lugar a las víctimas, que es lo que necesitamos. Sí, más que nada lo que hablábamos fuera del micrófono anteriormente, esto del poder de los medios hegemónicos, que así como también pasa en Argentina, está pasando allá, la dominación ideológica y hasta con temor, como vos decís, que plantean a las víctimas, y cómo la educación tiene el poder, en este caso, o el desafío, mejor dicho, de plantear una salida a eso y hacer ver quién realmente es la víctima. Y que lo planteo realmente como un desafío porque aquí mismo nos pasa, somos un país que habla de memoria, verdad y justicia hace muchos años, pero se trabaja ahora actualmente de la desmemoria, tratando de borrar un montón de ejes que se fueron marcando, sobre todo en derechos humanos, pero bueno, yo creo que aquí en Argentina no vamos a dar un paso atrás porque está muy marcado el tema ya y el debate ya está implantado en las aulas y con la sociedad en conjunto y en los medios. Pero, ¿cómo ven ese desafío a futuro ustedes en Colombia? Bueno, el trabajo muy fuerte que hay que hacer desde la educación, porque hay temores. Cuando les digo que la extrema derecha se visibiliza, es que aparece por todos los espacios y en la cotidianidad, incluso cuando antes del plebiscito yo iba a instituciones y uno encontraba un discurso muy fuerte en los adolescentes de no a la paz, es el proceso, apoyar el proceso, eso es un engaño, nos van a llevar a ser como Venezuela. Eso que hacen los medios se va instaurando muy fuertemente en jóvenes y en adolescentes. Cosa contraria encontramos en la población universitaria, que mayoritariamente sí le trabajó a todo el tema de la paz. Esto requiere realmente grandes esfuerzos de los docentes como gremio, como asociación, pero también del Estado, que permita, que abra los espacios para que estos discursos, todas estas estrategias de trabajo en términos de visibilizar qué nos pasó con 50 años de conflicto, pueda aparecer, buscando lo que nosotros hemos defendido, que es que a partir de esos discursos haya una reconciliación, que aparezca todo este concepto del perdón, que no puede ser un elemento religioso, sino un elemento ciudadano. El perdón tiene que aparecer en la sociedad, pero para que haya perdón justamente tiene que haber quien vaya a pedirme el perdón, quien reconozca qué fue lo que pasó, qué daño hizo, por qué hizo el daño, pero también cómo lo va a reparar. No, la otra pregunta sí que uno se le ocurre pensarla, ¿cómo se integra la guerrilla en la vida cotidiana, en el trabajo, en la universidad? Yo voy a pedir trabajo. ¿Cuál es tu trabajo anterior? Como acá se puede decir. Y estuve en la FARC. Digamos, ¿cómo se integra eso? ¿Cómo este movimiento se integra en la vida civil, en la vida cotidiana? Casa, educación, salario. Hay que vivir de todas maneras, ¿no? Sí, tenemos un problema en la experiencia en Colombia en las negociaciones con grupos armados. Y el país realmente
ha sido muy eficiente en procesos de desmovilización. El país ha tenido una trayectoria fuerte de trabajo en desmovilización, pero ha sido realmente muy precario en el campo de la reintegración. En un trabajo que hicimos en la ciudad mirábamos la ciudadanía en general, qué apertura podría tener para que excombatientes de las FARC vivan en sus barrios, sean sus vecinos, hagan parte de organizaciones sociales, y veíamos un poco cierto temor, cierta duda, que justamente es lo que se ha sembrado. Por eso cuando hablábamos de la reconciliación, es justamente que ellos tienen un proceso de reconocimiento de la verdad, hay reparación y que pueden volver a la sociedad. A eso es lo que le estamos apostando. Pero es el gran reto que se tiene. El proceso contempla que ellos van a estar en unas zonas ubicados, concentrados, van a recibir una bonificación salarial inferior a un salario mínimo, a lo que recibe cualquier ciudadano que trabaja. Entre otras cosas, les recuerdo que la extrema derecha vendió la idea de que ellos iban a ganar 3 o 4 salarios mínimos y que eso era un descaro, que esa gente darle ese platal. Y me parece que fue tan débil el gobierno en salir a contradecir todo eso, que rápidamente se sale que eso ni siquiera estaba en el acuerdo. Eso fue muy tardío y es por debajo, es el 80% de un salario mínimo. Hay procesos que se están intentando construir con ellos, que es entrega de tierras. Hay que recordar que buena parte de los combatientes de las FARC provienen de sectores campesinos, para apoyar cooperativas, Claro. Otros, porque también hay que reconocer que van a buscar las grandes ciudades para mimetizarse un poco, no visibilizarse. Y el problema está en los empresarios de las ciudades nuestras, qué apertura van a tener, porque es abrir la posibilidad de que ellos realmente puedan vivir en la sociedad en paz que todos estamos construyendo, para ellos y para nosotros. A mí lo que me interesaría también que nos comentes es, las FARC son el grupo mayoritario armado, pero aún restan otros grupos. Contanos cómo queda esa conformación y qué expectativas hay también de poder hacer algún plan de paz con estos otros grupos. Sí, de entrada hay que plantear que realmente la guerra tal como se estaba desarrollando en Colombia era una guerra realmente totalmente degradada. Los actores armados de extrema derecha, los paramilitares, el Estado y las guerrillas llegaron finalmente a cometer serios errores, hasta el punto que se habla de 8.2 millones de víctimas que nos generó el conflicto. Eso equivale aproximadamente al 20% de la población que salió directamente afectada, sin contar unas afectaciones que también podrían tenerse por otro tipo de hechos. Pero directamente 8.2 millones de habitantes afectados por el conflicto. Las FARC, el grupo mayoritario, perdón, se cree que ellos tienen alrededor de unos 8 a 10 mil combatientes, unos 3, 4, 5 mil milicianos que han operado en las ciudades. Pero queda el ELN que está en proceso. Me parece que el ELN tiene voluntad de paz, que hay unos diálogos que está realizando bastante comprometidos en ellos, pero los diálogos no se hacen a la velocidad que puede plantear el Estado. Hay temores y en los diálogos me parece a mí que ellos van a esperar que se den las próximas elecciones presidenciales que se dan ahorita en mayo de 2018, quién queda como presidente, para mirar cómo pueden avanzar en ese proceso ellos, y es importante que un sector esté ahí más o menos mirando los diálogos, cómo se dan y cómo se da la transición de este gobierno a otro. Porque la extrema derecha ya dijo públicamente en uno de sus discursos, en uno de sus encuentros, que si ellos llegan al poder, ellos van a hacer trizas el acuerdo de paz. Justamente hay un atentado que sucede la semana pasada y se cree que fue orquestado por la extrema derecha, porque ese atentado se hace justamente el día que se entregaba el 100% de las armas. Es como quererle decir a la sociedad colombiana, esto es una mentira, esto es una pantomima, eso es, y ojalá puedan pues las investigaciones que se realicen demostrar que los grupos que están comprometidos en diálogos de paz no participaron, que efectivamente han salido públicamente a decirlos. Claro, porque había algunas versiones de que este atentado en un shopping en Bogotá era por parte del ELN, pero también está la versión de que pudo haber sido la derecha más recalcitrante.
siempre que en Colombia, desde 1984, es decir, ya tenemos 33 años, están haciendo procesos de paz. Y siempre que un proceso de paz está concluyendo, aparecen este tipo de atentados. No es raro, la extrema derecha colombiana siempre ha salido y se hablan siempre de fuerzas oscuras, de enemigos de la paz, pero hay que ver que ya se están visibilizando cuáles son los enemigos de la paz. Justamente han dicho primero que sacaron a votar a la gente con rabia, y sacarla a votar con rabia, sacarla a votar además con miedo. Y ahora dicen hace 1 o 2 semanas que si ellos quedan en la presidencia van a hacer trizas ese acuerdo de paz. Bueno, la FARC se desarma, entregaron las armas, lo vimos estos días. Ahora, el grupo de paramilitares, ¿el gobierno cómo maneja? ¿Se va a desarmar ese grupo? Porque hay un antecedente anterior, cuando hubo un proceso de esta categoría, mataron a 5.000 militantes de los movimientos de izquierda, que eran candidatos inclusive. ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo el Estado garantiza que va a manejar el tema de los paramilitares? Que son terribles, ¿no? Obvio. Sí, eso es bien complicado. El gobierno formalmente ha dicho que tiene un compromiso de combatir el paramilitarismo. Parte de las 2 guerrillas, las FARC que ya han logrado negociar y el ELN que está negociando, su preocupación es cómo se va a combatir el paramilitarismo. Y es un temor grande porque con Uribe logran hacer los paramilitares una negociación. Y la negociación fue permitirles casi que legitimarse en los territorios que estaban cruzados siempre con el narcotráfico, el tráfico de drogas, que así es como se han financiado. Y ha sido complejo porque combatirlos no ha habido una voluntad política de algunos sectores, que es lo más probable, pero también que con la negociación que se dio con Uribe, ellos se mimetizaron en gran cantidad de movimientos en territorios que muchos de ellos, apoyados por supuesto por los ganaderos, dicen que no están de acuerdo con ese proceso y mucho menos se oponen a que se entreguen tierras, porque parte del acuerdo es entregar unas tierras a campesinos que fueron afectados por la guerra. En Colombia, los campesinos pobres que fueron afectados por el conflicto, se cree que perdieron unas 6 millones de hectáreas y el acuerdo contempla simplemente entregar 600.000. Es decir, es una cosa irrisoria. Unas 6 millones de hectáreas y el acuerdo contempla simplemente entregar 600.000. Es decir, es una cosa irrisoria. No sé si hay alguna otra consulta respecto a lo de La Paz. Yo quiero aprovechar, ya que Elkin viene de Medellín, que es una ciudad estigmatizada internacionalmente por la cuestión del narcotráfico. Nosotros vemos que aquí eso es un flagelo que también en la Argentina nos afecta mucho. Pero la ciudad de Medellín, tuve la oportunidad de conocerla y es muy accesible, muy fácil de circular, tiene vías de comunicación desde telecable hasta tranvía y metro que la hace muy accesible, y quiero que nos cuente cómo logró o cómo se consiguió ese cambio que permita mostrar una ciudad segura luego de ser una ciudad tan violenta y de tener el cártel de Medellín de la mano de Pablo Escobar, muy conocido por eso. ¿Cómo se logró eso en la ciudad de Medellín puntualmente? Bueno, no, ese es un trabajo en el que se anda todavía. Me parece, cuando aparecen los carteles de la droga, aparecen gran cantidad de bandas y combos, así se les llama, que aspiran a trabajar con el narcotráfico. Cuando el narcotráfico es derrotado, quedan toda esa cantidad de bandas, de chicos armados, y lo que ocurre es que en vez de un gran capo del narcotráfico, aparecen pequeños grupos traficando. Con la guerra contra las drogas hace que sea más difícil sacar la droga, pero la droga se queda adentro y forma pequeños mercados. Es decir, el consumo se aumenta en la ciudad. Y ese consumo, por ser una actividad ilegal, es controlado por pequeños grupos, y ahora se habla mucho más del microtráfico. En medio de ese proceso, cuando están tantas bandas en los años 80, parte de los 90, me parece destacar las organizaciones comunitarias, sociales, juveniles, hicieron un trabajo de base muy fuerte para ampliar lo que es la democracia participativa en la ciudad. Buena parte de estos procesos de negociación con grupos, con jóvenes armados, se logra porque los líderes en los barrios están trabajando, logran también tener propuestas para ellos en términos de cultura, en términos educativos, recreativos,
y eso es un logro importante. Además que a la alcaldía de la ciudad llega un sector que no venía de los partidos tradicionales. Si bien no fue un sector de izquierda, fue un sector por lo menos un poco independiente a los sectores tradicionales, y logra con todo ese movimientos barriales, movimientos ciudadanos, pues empezar a transformar un poco la ciudad en términos de mayor participación, de generar mayores espacios públicos, de dar mayor apertura a la educación. Y son procesos en los que está la ciudad en este momento, con unos altibajos, pero que muy especialmente han sido jalonados, impulsados por las organizaciones de base de los barrios. Bueno, no, que me quedaba con ganas de charlar o que cuente en esto de la estigmatización que hay de algunas ciudades y barrios en Latinoamérica. Recién hablabas muy fuerte el papel de organizaciones comunitarias, organizaciones de base, planteando otro ejercicio de ciudadanía y con cuestiones alternativas y recreativas para que los chicos puedan encontrar justamente otro futuro y no ese que la muerte les ofrece, o ese proyecto de mortificante. También me acordaba que, no me acordaba bien el año, si en el 68, 69, que estuvo la conferencia episcopal en el 68, que fue también algo muy importante a nivel latinoamericano de cómo influyó toda la teología de la liberación en los procesos incluso revolucionarios en Latinoamérica. Si podés retomar algo de eso, si tenés algún elemento, algo como para compartir, porque nosotros acá desde el Centro Ecuménico Poriajú, esta cuestión de lo ecuménico está muy filiado, muy en relación a toda esta historia, digamos, de la teología de la liberación, las organizaciones comunitarias en ese sentido también. Sí, realmente cuando la conferencia se da en Medellín en 1968 es que vienen del Concilio Vaticano II, vienen unos movimientos muy fuertes en América Latina reclamando democracia, reclamando equidad, reclamando justicia, y creo que lo que ocurre en Medellín realmente es que confluye todo ese pensamiento latinoamericano que viene buscando un nuevo protagonismo y confluye en una iglesia que en alguna medida se vino comprometiendo. Si bien la ciudad de Medellín no tuvo sectores eclesiales comprometidos fuertemente con la teología de la liberación, sí hubo en el país un despegue importante de organizaciones ecuménicas que empezaban a decir que era importante incidir en sus territorios. En Colombia se dan una reunión de curas, uno se llama el Grupo de Golconda, posterior a la conferencia de Medellín, y empiezan a aparecer en los barrios de la ciudad algunos curas comprometidos, pensando que es importante ese trabajo de base, no un trabajo para hacer obras de caridad, sino cómo se impulsa realmente una ciudadanía de estos lugares excluidos y apartados. Yo vengo justamente de un grupo juvenil que se va a fundar con un cura que llega al barrio donde yo vivía y con toda esta línea de la teología de la liberación. Por eso pude conocer un poco el trabajo de base que se estaba dando en los barrios, porque ahí fue donde parte de mi niñez y mi juventud me formé con este tipo de grupos. Hacíamos encuentros de ciudad con estos curas medio raros que habían llegado a los barrios proponiendo unas cosas tan distintas, y eso impulsó, y diría yo que buena parte de ese fenómeno del ebullir de los jóvenes, de los barrios, de las organizaciones, al tiempo que el narcotráfico iba creciendo, fue lo que nos permitió como generar un poco esa democratización en la ciudad. Esas jóvenes de los barrios que ya no están esperando qué político va a llevarles una donación, sino cómo se inscriben en las dinámicas políticas de la ciudad. En Colombia fue importante, pero además tuvimos la contra, como diríamos allá, de Medellín. Fue el cardenal Alfonso López Trujillo, que fue un gran perseguidor de toda la teología de la liberación en América Latina, que justamente va al Vaticano a mirar cómo se frena toda esta serie de pensamiento liberador de la Iglesia. También fue una gran... Ah, sí, claro, él fue cercano a Juan Pablo II y él sale de Medellín justamente cuando hay acusaciones de persecución contra los curas y contra comunidades eclesiales de base. Lo llevan para el Vaticano y allá se encarga, si no estoy mal, de una cosa que llama la de la familia, no sé, algo así se encarga del Vaticano, pero es la línea de la derecha radical del Vaticano.
Bien, bueno, te agradecemos mucho esta visita y todo este panorama de lo que está pasando en Colombia, que desde aquí apoyamos completamente todo este proceso de paz. Así que muchas gracias, Elkin, por este panorama. Gracias a ustedes, y hay que recordar que esta solidaridad latinoamericana lo que hacen al fin de cuentas es reafirmar e impulsar los procesos en los que todos venimos trabajando. Un abrazo a todos los argentinos. Elkin Ospina, desde la ciudad de Medellín. Él está de visita en Argentina, es profesor e historiador y estuvo dialogando aquí en FM por Yahoo.